Pero esto no solamente es el argumento que nosotros tenemos para que la alta dirección del partido, evaluando los acontecimientos del día de hoy, le haya pedido al presidente Alan García que en salvaguarda de su integridad pueda pedir el asilo político. Ahora resulta que por una conferencia hay un impedimento de salir del país, pero ¿dónde están las empresas consorciadas? No son organización criminal, no son organización criminal. Como no lo es organización criminal el partido del presidente que fue vacado, y que todos sabemos que el señor Cavazza sirvió a ese resultado que está en cuestión. No lo han sido los otros partidos tampoco, señalados como organizaciones criminales, ni siquiera la del señor Toledo. Entonces, cuando nosotros hablamos, y lo hemos dicho, con un alto sentido de responsabilidad, pero de preocupación, que aquí se comience a gestar un golpe de Estado, no es porque anunciamos que van a venir los tanques y las bayonetas a sacarnos del Congreso, sino que esta forma de un gobierno de querer someter las instituciones, que pide la cabeza el fiscal, que ha mediatizado al Poder Judicial, que ha arrinconado al Congreso, y que todos sabemos que tiene determinadas preferencias. No hay las condiciones para un juicio justo. Además, cuando vemos el espectáculo que hoy día, el espectáculo político que hacen algunos fiscales y algunos jueces, ¿qué garantía puede dar a nuestro expresidente Alan García para que se tenga un juicio justo? Ahora, esta solicitud de asilo, que quede muy claro, de ninguna manera paraliza la investigación, como anoche se ha dicho. Lo que ha expresado el abogado del expresidente García es conocido por todos nosotros. Estos hallazgos de los fiscales supuestamente no son hallazgos de ellos, producto de su valiosa, entre comillas, experiencia profesional, sino porque se las drena un organismo no gubernamental que es adversario político nuestro y que tiene el privilegio de tener la información de primera mano. Pero maniobras como las que hizo el fiscal Pérez, de cambiar y modificar la fecha de diligencia para ampliar los delitos, y para sostener, como lo ha hecho en la audiencia del impedimento de salida del país, de prácticamente a afirmar que ahora sí demostrará que Alan García recibió dinero de Odebrecht. Entonces, ¿por qué ella no lo acusa? ¿Por qué no se saca la careta y una vez lo condena? El partido ha enfrentado a dictaduras de corte clásico. Hoy día hay toda una instigación política orientada a perseguir a los dirigentes del partido aprista. Por eso que nosotros, como bancada, hemos tomado la decisión y la reafirmamos de que la sugerencia que nos hizo la alta dirección del partido la hemos procesado favorablemente en el sentido de apoyar esa solicitud. Y esperemos que el fiscal, que anuncia que viene nueva información de Brasil, pueda pues abrirla a todos los peruanos y que no sea un selecto grupo o una institución con la que trabaje coordinadamente. Todo se tiene que saber, todo se debe saber. Pero acá tampoco el partido no va a ser de ninguna manera comparsa de una justicia del espectáculo en la que nosotros podamos permitir que nuestros líderes también puedan ser producto de ese tipo de actitudes que están proscritas con el Estado de Derecho. Vivimos en una democracia débil, pero el Estado de Derecho sí está en absoluta cuestión. Hoy día hay fiscales y jueces que hacen lo que quieren con la norma y con el código, afectando gravemente los derechos fundamentales. Ni siquiera lo que ha dicho el Tribunal Constitucional lo toman en cuenta. Por eso que nosotros, como bancada, y por eso acá estamos todos los dirigentes del partido respaldando esta medida, y eso de ninguna manera impide que el fiscal siga haciendo su trabajo y que siga haciendo su investigación. Y nosotros iremos evaluando permanentemente este proceso, porque somos los más interesados que toda la verdad se conozca, y el partido siempre estará en un compromiso
y en una lucha frontal contra la corrupción. Pero de ninguna manera somos ingenuos para no saber esta estrategia que ya, por información fidedigna, se iba a desarrollar esta semana para hacer nuevamente de la justicia un espectáculo que tenemos que proscribir. Así como hay jueces naturales, tiene que haber fiscales naturales, y no fiscales que estén direccionados solamente para atacar políticamente a un determinado sector de la política. Preguntas, señores periodistas. Por lo último que ha dicho el parlamentario Javier Velázquez Quesquén, habla de que no hay garantías ni condiciones para realizar una investigación y que ese sería el argumento de la decisión que ha tomado el expresidente Alan García. Pero en esa línea, este contexto no beneficia a otros implicados en investigaciones como el expresidente Alejandro Toledo, que también señala que hay una persecución política en su contra. Incluso el propio ex magistrado César Inostroza habla de una persecución política. Alan García viene con el mismo argumento. ¿No se estaría beneficiando de alguna manera, muy aparte del caso del señor García Pérez, a otros investigados como Alejandro Toledo? Gracias. Bueno, parto del principio, los que algo sabemos de derecho básico, los casos de cada persona no son iguales. Fíjese usted, bajo ese argumento, la tesis que hacen nuestros adversarios políticos dicen al viceministro Cuba le depositaron $1,5 millones, luego le depositaron 6 millones, al comité de licitaciones le dieron $500,000. ¿Dónde están los 12 millones? Como no encuentran los supuestos 12 millones, es para arriba. Pero ahora lo han reducido a una conferencia. Ahora lo paradójico es que los funcionarios de menor nivel recibieron 6, 8 millones de dólares de coima, de sobornos, y al expresidente, al presidente, supuestamente que debió conocer cuál fue el financiamiento de una conferencia que todo el mundo la vio, que la dio y que lo cobró los honorarios como se cobra legalmente, lo ingresó al Perú legalmente, inclusive pagó sus impuestos. Y cuando ya no era presidente, no podemos comparar el caso del señor Toledo, ni el caso del señor Humala, ni el caso de la señora Villarán, ni el caso de las empresas consorciadas, de los dueños de las consorciadas, con el caso del presidente Alan García. Por eso es que nosotros evaluamos permanentemente este caso. Y entendemos que aquí, evidentemente, aquí hay una intencionalidad política y nosotros hemos tomado esta decisión que también es política y asumimos las consecuencias de eso. Hay que señalar también, acotando por la pregunta que se hace para que se note las diferencias, que el partido político Perú Posible, así se llamaba el partido del señor Toledo, ¿no es cierto? Como ya varios se han olvidado, no está considerado en una investigación con carpeta de organización criminal. Imagínense, a pesar de que se negociaron 35 millones de dólares, le dieron 20, después pagó sus hipotecas o compró su casa, todo eso no lo han considerado. Los únicos partidos que tienen carpeta abierta de organización criminal somos nosotros dos, el Partido Nacionalista y el Partido Fujimorista. Los demás partidos no pasa nada, PPK, no pasa nada. Y eso es justamente lo que señala, lo que indica, lo que permite avisorar que hay un contenido político, que en el Ministerio Público hay un contenido político, y que cuando se expresan algunos de sus representantes lo hacen políticamente, no lo hacen como fiscal. La siguiente pregunta. Buenas tardes. Una consulta en primer lugar para el doctor Reina. Doctor, usted desde ayer, y también lo he escuchado hoy en esta conferencia, ha manifestado que era inminente la decisión del fiscal de pedir la detención del expresidente Alan García, ¿no? Y eso es un factor que desencadenó la decisión de que se asile o pida asilo en el Uruguay. Sin embargo, esta mañana el fiscal Rafael Vela, el coordinador, ha dicho que eso no es así, que no había ninguna decisión prevista ni nada por el estilo. Esto no deja sin piso ese argumento para que el señor García pida el asilo. Y en segundo lugar, permítanme, bajo esa premisa, hemos visto casos en los cuales también la prisión preventiva era inminente. Pasó con Ollantumala, pasó con Nadine Heredia, pasó con Keiko Fujimori. Sin embargo, se quedaron aquí y enfrentaron a la justicia.
¿Por qué no ha hecho lo mismo el señor García, tomando en cuenta lo que él mismo dijo? Esto no es un despropósito a lo que él dijo antes de que se iba a quedar, él no se iba a escapar, no se iba a ir del país para enfrentar a la justicia. Gracias. En primer lugar, el fiscal Vela se ha pronunciado sobre la prisión preventiva. Nosotros lo que sostenemos era la información que teníamos, era que se venía una detención preliminar, de aquellas que duran 10 días. Y claro, se iba a esposar al expresidente, se le iba a pasear como detenido, sin que siquiera tengamos un proceso penal propiamente dicho, porque esas diligencias preliminares indebidamente usadas, sirven para detener a la persona y supuestamente obtener alguna prueba. Y por esa razón, o esa afirmación, esa filtración de información que se nos hizo llegar, se condecía con estas 3 diligencias que, oh sorpresa, habían sido señaladas de manera continua para la presente demanda. Esa situación es, por lo menos, llamaba a sorpresa y a preocupación, y más la información que teníamos, la detención preliminar. Por esa razón es que considerábamos fidedigna esta información y que el asilo debería corresponder. Ahora bien, usted sostiene las razones por las cuales los otros procesados aceptan una prisión preventiva. Ya lo he dicho, respecto a Alan García no hay investigación, hay una persecución, señor. Respecto a Alan García ha pasado con lo que ninguno. Este señor filtra información, juega en pared con el IDL, el mismo día que llega para dar su declaración, en minutos antes de que empiece la declaración, sale el reportaje de IDL Radio, referido a qué, a lo que justamente era materia de la infracción de la investigación. Y el día del sustento, del impedimento de salida del país de Alan García, ¿qué se utiliza? La traducción del IDL para evitar la traducción oficial, que evidentemente tomaba algunos días para poder desarrollarse. Así que los hechos son absolutamente diferentes. Ya la actitud del fiscal José Domingo Pérez no solamente la advertimos, les estoy recordando, en esta investigación iniciada por una casa en Bellavista, sino además porque él denegó la presencia de la defensa técnica de Alan García en las declaraciones del señor Odebrecht y del señor Barata que se produjo en Brasil. Jorge el Castillo quería... Sí, ampliando la respuesta para radioprogramas del Perú. El artículo 3º del Tratado de Caracas sobre asilo diplomático dice: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma alguna ante tribunales ordinarios y por delitos comunes. Así que hay una diferencia sustancial entre el caso de Alan García, que no tiene proceso y que es imputado de una conferencia hecha cuando él ya no era presidente, y casos como los que usted ha mencionado, Toledo, Villarán, Keiko Fujimori, etcétera, que ya tienen proceso. Entonces, no es posible, porque además, en los casos específicos de Toledo, en el caso específico del tema de la Municipalidad de Lima, se refiere a pago por coimas, que es distinto. O sea, una cosa es pagar coimas y otra cosa es pagar una conferencia. 20 millones de coimas, una conferencia de 100.000. Pero no resiste un análisis, realmente, francamente. Y creo que en este sentido, justamente es el análisis político que hacen periodistas inteligentes los que tienen que saber separar la paja del trigo, ¿no? Yo quiero terminar una apreciación que de repente no la tenemos claro. El señor Marcelo Odebrecht viene dando declaraciones bajo juramento hace más de 2 años y medio y ya se ha pronunciado sobre el expresidente Alan García. Ha dicho que no trataron ningún tema indebido. Y ahora lo que sale es el tema de una conferencia que sí se realizó y que esta defensa señala claramente que no teníamos que conocer la conexión o el origen de quién auspiciaba esto y que se realizó ante un foro de industria de Sao Paulo. Quiero dejarlo bien claro. Señor Villarreal, ¿quién va a seguir? ¿Qué tal? Buenas tardes. Jesús Noriega de Buenos Días, Perú, Panamericana.
Ustedes han dicho que la dirigencia del partido aprista recomendó al expresidente Alan García asilarse por estos vicios que más o menos estaban viendo. Mi pregunta va a si es que ustedes también le recomendaron asilarse o pedir el asilo en Uruguay, y si es que en esa solicitud o en esa evaluación ustedes ya tenían conocimiento que Uruguay es un país que no está en la lista de los 11 de Latinoamérica que se han sumado a la colaboración entre fiscalías para investigar esa gran corrupción de Odebrecht en América Latina, porque se entiende que hay 11 países, incluidos el Perú, pero Uruguay no está ahí. Quiero saber esa precisión. Ese último dato es irrelevante porque quienes toman las decisiones son los gobiernos y no los ministerios públicos de los países. Es decir, el Ministerio Público del Uruguay no tiene nada que ver en la toma de decisiones que va a hacer el gobierno del Uruguay. Así que el hecho de que usted señale esa contingencia, no solamente no se evaluó, no existió, sino que no tendría ningún tipo de incidencia el que se supiese, porque no se sabía, que se supiese para tomar una decisión como esa. Ese tema ya quedará pues en la búsqueda de la pequeña historia de cómo fue que se decidió eso, pero lo cierto es que todos los demócratas y los que hacemos política desde hace muchos años hemos sabido siempre que hay muchos países que son países que por su propia dimensión política han tenido siempre una proclividad a ser muy abiertos en el tema de considerar que la inestabilidad política de América Latina podía merecer de esos países refugio a quienes estaban perseguidos políticamente. Los uruguayos tienen una experiencia muy antigua de toda la inestabilidad política argentina y también brasileña. Y bueno, sin duda alguna, cualquier país de América Latina tendría exactamente la misma respuesta. Estamos convencidos de eso. Ahora, hay que considerar que el hecho de que los partidos políticos en el Perú sean considerados organizaciones criminales es un hecho que ha alertado, y yo diría que hasta escandalizado, a muchos dirigentes de partidos de gobierno y de oposición de la gran mayoría de países, cuando en oportunidades anteriores nosotros hemos contado que ante los foros internacionales a los que pertenecemos, que aquí en el Perú se considera que la estructura de un partido es una organización criminal. Es verdad que en algún momento alguien dijo de parte de la Fiscalía, no, es que dentro de la estructura hay un grupo que se ha enquistado. Pero en los fallos que se hacen de carácter judicial, ya no por los fiscales, se está estableciendo que la sola pertenencia a una organización política y el tener un cargo en esa organización política es para que a uno lo lleven 36 meses preso porque integra una organización criminal. Eso es inaceptable en un país democrático. Y sin embargo, el Ministerio Público lo hace. ¿Saben por qué lo hace? Ojalá lo hicieran porque en realidad se trata de un examen de carácter jurídico que ellos han hecho, una doctrina que quieren implementar, una evaluación que quieren hacer. No, lo hacen por incapaces. ¿Sabe por qué? Porque inician procesos por delitos de lavado de activos, por ejemplo, que son más notorios, se ven cuando hay, por ejemplo, dineros no justificados, cosas así. Y se les pasan los plazos del Código Procesal Penal, siempre se les pasan los plazos. Y entonces dicen, para que no me quede sin caso, para que no me obliguen a tener que cerrar el caso porque se me pasó el plazo, me adecuo a la ley 30.077 y lo paso a condición de criminalidad organizada. Es como si fuese un tema procesal, ¿no? O sea, se cuelgan de la ley de la criminalidad organizada, que permite 36 meses de investigación preliminar, imagínense, 3 años de investigación. Se cuelgan de esa parte de 3 años ahí holgados y seguir además investigando. Eso es lo que se está manifestando como una posición absolutamente inconstitucional y fuera de lugar. O sea, el Ministerio Público, por falta de seriedad, por falta de diligencia a la hora de hacer sus investigaciones. Y usted sabe que los convenios de Palermo que el Perú ha suscrito, que tienen que ver con la criminalidad organizada, establecen la definición de la criminalidad organizada. Y dice que cuando se forman grupos de personas con estructuras orgánicas, con la finalidad de cometer delitos, entonces es en ese momento que se
inicia el procedimiento de investigación de una organización criminal. Y entonces, claro, se aplica al narcotráfico, a la trata de personas, se aplican a los delitos de lesa humanidad, etcétera. Pero uno no puede decir, acá me he encontrado con que en esta organización, en el Club Regatas Lima, por ejemplo, hay uno que cometió un delito. Entonces, es organización criminal. Bueno, pero cuando se trata de un partido político, organización criminal sí. Y yo pregunto, justamente en el Club Regatas Lima, ¿su presidente no está prófugo por un tema de lavajato? ¿Podemos decir que todos los socios de Regatas Lima son una organización criminal? Bueno, si fuesen un partido político ya lo estarían diciendo. Pregunto, la empresa Odebrecht, o sea, la gran empresa corruptora de la América Latina, ¿el Ministerio Público la ha considerado organización criminal? No, no es organización criminal, es un colaborador. Graña y Montero, la empresa socia, que según además los directivos Odebrecht, Barata, Nostre y todos ellos dicen, sí, ellos también ponían la plata para las coimas. ¿Es organización criminal? ¿Es vertical? Sí, es vertical. El gerente manda sobre los empleados, ¿no es cierto? Como en cualquier otra entidad. No es organización criminal tampoco. Organización criminal, el partido político. Pero no todos los partidos políticos. El de Toledo no es organización criminal. No, estos partidos políticos. Entonces, sin duda alguna, eso lo sabe pues la comunidad internacional. Y basta con que pidan la información y se van a dar cuenta de que aquí hay un sesgo. Porque si no sería para todos igual, pues, ¿no es cierto? La ley es igual para todos. Si fuese igual para todos, uno diría, bueno, pues está bien, la están aplicando. Caballero, como se dice. Pero no, pues le aplican a algunos nomás. Entonces ya sabemos, pues, que en política no hay esas casualidades. Como no es casualidad, también, esta es otra acotación final, que la información que IDL suelta lleva al señor Gorriti en la noche a explicar todo lo que él deduce, porque son deducciones las que se hacen. Y cuando le preguntan, ¿y Alan García sabía que ese dinero venía de la Caja 2? Gorriti contesta, yo no puedo asegurar eso. Pero después, al día siguiente, el señor Pérez emite una norma y dice, dado que está comprobado que Alan García sí sabía que recibía dinero de la Caja 2, entonces ya, para él es una prueba ya contundente. Eso demuestra la desesperación, vamos a ser claros, la desesperación por pasar a la historia con el premio mayor, ¿no? De haber ordenado detener a Alan García. Ese es el tema. Yo he sido el que lo metí preso. Esa es la verdad, esa es la verdad, eso es lo que se busca. Cuando se presenta este caso y se dice, ahora sí van a investigar, vamos a investigar. ¿Qué cosa es eso? ¿No es una amenaza? Cuando el señor Pérez sale en el proceso de la señora Fujimori y dice, acá están estos papeles de la Comisión Lavajato, sensibles, eran oficios, por favor, oficios a terceros, sensibles, y ahora sabemos por qué no se ha acusado a un expresidente. ¿Qué tenía que ver esa frase en ese caso y en ese contexto? Bueno, pues ahí está, ese es el contenido político con el que el Ministerio Público actúa. Y eso demuestra, evidentemente, que lo saben, lo conocen, lo leen los ciudadanos representantes de otras repúblicas acá, los diplomáticos, etcétera, y se dan cuenta. Como a una persona, venga usted a una diligencia, queda 10 días. Porque claro, la ley de organización criminal, pero la ley de organización criminal establece ese tipo de cosas para cuando usted tiene una prueba pues de que tienen bombas en la esquina, ¿no? Y necesita que esta persona esté ahí para poder hacer esa incautación. Entonces le da hasta 10 días. No, acá de frente queda, bueno, ya. Y después, ¿por qué? Porque una persona ha dicho que usted, etcétera, pero en el delito de lavado de activos, no de organización criminal. Y eso es lo que está pasando. Así que nosotros no estamos señalando de que es una directiva del gobierno. Pues el gobierno bien que le gusta este tipo de cosas porque obtiene resultados políticos. Y ahí están viendo ustedes el resultado político del debilitamiento que se está buscando de los partidos que exigen investigaciones. Pero las vamos a seguir exigiendo. Las vamos a seguir exigiendo. Vamos a seguir exigiendo que se forme una comisión investigadora sobre el tema chincheros. Y vamos a pedir también una comisión investigadora sobre cómo el señor Cavazza ponía y sacaba candidatos en el partido PPK. No lo digo yo. Lo ha dicho el señor Eresi, que es el fundador y secretario general de ese partido. Ha dicho que ha habido fraude, que el señor Cavazza mandaba. Aquí hay congresistas que no debían estar. Aquí hay bancadas que perdieron un cupo a cambio de un cupo que le dieron a la bancada de PPK. Bueno, pues
El señor Cavazza tendrá muchas cosas que decir en ese tema, seguramente, o los miembros de ese partido. Entonces, seamos claros que para nosotros la politización de la vida judicial la ha hecho el gobierno, la ha hecho sin duda alguna el propio Ministerio Público prestándose a eso, y todo el aparato mediático de este verdadero oligopolio mediático que tiene el país, en donde hay una sola gran idea, un solo gran pensamiento, en donde todos sus integrantes, distinguidos profesionales sin duda alguna, dicen lo mismo, hablan lo mismo, preguntan lo mismo y tienen la misma posición editorial. Están en su derecho, pero en cualquier Estado democrático el oligopolio no está permitido, ya que hay un gran oligopolio de prensa que sin duda pone cosas en la cabeza de la gente y pretende que la gente solamente consuma lo que ellos le dicen. Si no hay ninguna pregunta más, si me permites, para terminar, el doctor Reina. ¿Cómo explicar, o cómo explica el Ministerio Público, cómo explica el Gobierno, el Ministerio del Interior, el hecho de que el 15 de noviembre, es decir, el mismo día que Alan García tenía que dar su declaración, seguramente horas antes que se solicitara el impedimento de salida del país, 2 días antes que se produjera la audiencia de impedimento de salida del país, sin embargo, ya corría en el ámbito de migraciones un memorándum o un oficio 536-2018 migraciones, por las cuales, atendiendo a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, es decir, el fiscal José Domingo Pérez había ya dirigido comunicación al gobierno para que se evitara, en buena cuenta, la salida del país de Alan García y de otros personajes. ¿Cómo se explica que antes de la solicitud, que antes de la audiencia y antes de la resolución del juez estableciendo el impedimento de salida del país, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, respondiendo a un requerimiento del Ministerio Público, ya había cursado un documento oficial a la Oficina de Migraciones para impedir la salida del país de Alan García? Si eso no es persecución, señores, ¿de qué estamos hablando?